buenos días, ¿cómo están? Hola, profe, ¿bien usted? Hola, bien, gracias. Bueno, mientras se siguen uniendo sus compañeros a la clase, yo quería aprovechar estos minutos para mostrarles el sitio de aula del curso, que ya tiene más información del curso y bueno, tiene material, tiene las clases, la clase del martes. Eh, bueno, esta es la pestaña principal de información general. Ustedes deberían poder ver ahora la planificación de la asignatura detallada, que aquí, bueno, hicimos una planificación clase a clase. Aquí pueden ver el calendario. Bueno, hoy es viernes 9, así que ya nos corresponde ver variables enteros strings de la unidad 2. Pueden ver que aquí aparecen también los controles, las fechas de actividades prácticas que vamos a estar haciendo también. Bueno, también están marcadas las semanas de vacaciones. Y bueno, ahí van a ir poder ir viendo toda la estructura del curso, cómo la tenemos planificada hasta el final del semestre. Cualquier cambio que fuera surgiendo en la planificación, nosotros lo vamos a mantener aquí actualizado, así que igual les recomiendo ir viéndolo periódicamente para saber qué es lo que viene después, las clases. Bueno, otra cosa que también quería mostrarles es... bueno, ahí está la noticia de avisos, que es donde publico todas las cosas. Pueden ver el programa del curso, el link de las clases virtuales. Y la unidad uno ya está con material. Acá hay dos enlaces que serían el material de la unidad uno y las grabaciones de la clase uno. Entonces voy a mostrarles lo que hay en cada uno de ellos. Eh, bueno, aquí primero en el material de la unidad uno pueden ver la versión en PDF posterior a la clase. Esto ya es para que ustedes puedan leerlo en algún momento si quieren. Eh, Tenemos el mismo formato de clase que vimos el martes, lo tienen en una versión más leíble, más portable en realidad, por eso es un PDF. Pueden ver exactamente cómo dejamos la clase cada día. Por eso esta va a ser la versión posterior a la clase. Bueno, aquí los bloquecitos de Trinket los traduje a imágenes porque en realidad no tenía mucho sentido ponerle una página web incrustada en un PDF, pero ustedes pueden ver el link disponible también acá y pueden ir viendo el, bueno, el enlace correspondiente y ustedes ahora pueden entrar acá y pueden manipular todo esto como ustedes quieran, para que puedan ir probando. Eh, bueno, y eso va a ocurrir también con cada clase. Esta versión debería estar disponible el mismo día de la clase, a menos que haya que hacerle un ajuste grande. Por ejemplo, aquí tuve que hacerle un ajuste un poco grande para poder traducir estos bloquecitos a imágenes. En el otro link, que es el link de grabaciones de las clases, ustedes van a poder encontrar las grabaciones bueno, de lo que hagamos en clase, porque todas estas clases están siendo grabadas. Eh, y bueno, aquí pueden ver el video directamente desde el sitio de aula, pero esto también está subido en un canal de YouTube. Creo que si hacen clic bueno, aquí, ya, aquí si hacen clic en el link, ahí les va a redirigir a YouTube. Entonces ahí pueden ir viendo la clase, bueno, las grabaciones de las distintas clases. Estos se van a ir subiendo a aula en cada unidad. La idea también es tenerlas disponibles el mismo día de la clase. Ahí yo, bueno, terminando la clase, lo que hago es inmediatamente hacer el procesamiento del video para poder subírselo a YouTube y que ustedes puedan verlo desde aquí, desde aula o desde el YouTube. Eh, bueno, eso. En la unidad 2, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, también, a más tardar antes del comienzo de cada clase, yo les voy a estar subiendo la versión previa a la clase, que sería una versión igual PDF leíble portátil, que tiene el material que vamos a ver en la clase, las clases que todavía no ocurren, pero lo que tienen es que no tienen ninguna ejecución de código, por ejemplo. Podríamos considerarlo una versión base. Entonces ustedes también podrían revisarlo antes de la clase si es que lo desean. De todas formas, vamos a ver exactamente lo mismo que está acá. Y si ocurre alguna variación de la clase, por ejemplo, ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, nosotros podemos ir modificando este material en vivo y eso es lo que va a estar disponible en la otra versión, que es la posterior a la clase. Así que, bueno, aquí también está subida en PDF la clase de hoy. Ahí la voy a mostrar rápidamente para, para ustedes.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta antes de empezar? ¿No? Bueno. Pero, ese PDF, ¿dónde está? Y yo llegué recién. Ya, está todo en aula. Aquí. Bueno, después cuando puedan ver el video, igual yo les voy a mandar un mensaje. Van a poder verlo en los distintos links que están en las unidades de aula. Así que yo les voy a mandar el detalle completo hoy, para que puedan también revisarlo ustedes pues, posteriormente. Ya. Bueno, cualquier cosa también pueden escribir en el chat, y ahí, bueno, yo lo voy a estar leyendo durante la realización de la clase. Así que ahora vamos a empezar con el tema de hoy. Bueno, hoy ya vamos a empezar a ver Python. Bueno, y vamos a empezar con una introducción al lenguaje. Vamos a ver algunas cosas que necesitamos saber para poder ya empezar a escribir código. Bueno, el tema de hoy es variables, enteros y strings. En realidad es un poco más que eso, porque vamos a ver un poco de tipo de datos, entrada y salida de datos también. Así que vamos para allá. Bueno, introduciendo Python. Python es un lenguaje de programación bueno, que vamos a utilizar en este curso, que cubre un paradigma que es el scripting. ¿Qué significa scripting? Que nosotros hacemos un mini programa que va a cumplir una tarea específica y lo vamos a guardar en un archivo y podemos ejecutar eso línea por línea. Y también el scripting tiene la gracia de que uno puede estar ejecutando instrucciones en tiempo real y el mismo código me va a estar dando la respuesta a medida que yo vaya escribiendo las expresiones. La última versión estable de Python es la 3.9.4. Ahora, yo creo que tengo instalada la 3.9.2 porque esta salió como hace 2 semanas. Pero bueno, la idea es mantenerse con la última versión. El límite aquí en realidad es Python 3. Hace unos años estaba disponible una versión que era la Python 2 y Python 3, que eran un poco distintas entre sí, pero a finales del año pasado se le acabó el soporte a Python 2 y ahora solamente tenemos Python 3. Así que mientras usemos Python 3 no deberíamos tener ningún problema con el curso. Bueno, entonces una vez que uno puede instalar Python, aquí está el link en python.org, eso les va a redirigir al sitio de descarga y ustedes van a poder instalar Python. Bueno, existen varios programas para que uno pueda desarrollar un código, que bueno, también lo introdujo un poco en la clase pasada. Eso se llama IDE, que es un Integrated Development Environment, o o sea, un ambiente de desarrollo integrado. Bueno, cuando ustedes instalan Python, esto ya viene con un IDE que se llama IDLE. IDLE 3, que bueno, va a depender de la versión de Python que tengan ustedes, y esto va a servir para que ustedes puedan programar. Pero también pueden usar su editor de texto favorito. Bueno, aquí hay algunos mensajes. Vim es un poco de consola. Notepad++, Sublime Text. La clase pasada ustedes también mencionaron VS Code, también sirve VS Code. Está PyCharm, PyScripter. También les puedo dar una lista más tarde de cuáles son los IDEs que ustedes pueden ir viendo y pueden ir probando. Pero mientras ustedes desarrollen un código en alguno de estos IDEs, que les va a facilitar un poco la vida, no hay problema. Bueno, al final de la clase vamos a ver cómo podemos ocupar el IDLE, que es el que viene con Python. Bueno, aquí les presento el IDLE de Python en una ventanita. Si ustedes abren el IDLE, que lo vamos a abrir más tarde, y como les dije, yo tengo instalada la versión 3.9.2, van a ver esta ventanita. Y van a ver unos 3 signos mayor, y eso es todo. O sea, ahí el intérprete, que esto se llama intérprete de Python, se va a quedar esperando que ustedes escriban alguna instrucción. Entonces, antes de ver el IDLE, tenemos que ver qué es lo que podemos escribir. Así que por eso vamos a ver algunos tipos de datos primero. Eh, bueno, en cualquier momento aquí vamos a estar ejecutando harto código, así que si en cualquier momento ustedes tienen alguna pregunta, pueden usar el chat o pueden, creo que hay una opción de levantar la manito también que la podría ver. Eh, Así que eso, si quieren preguntar cualquier cosa del código que estemos viendo, ahí levanten la mano o escriban en el chat. Bueno, vamos a empezar a ver los tipos de datos aritméticos, que serían los números, que podemos trabajar en Python. El primer tipo de dato que uno puede trabajar en Python son los números enteros.
Esto ya es un símil a matemáticas, serían los números que es un subgrupo finito de números enteros matemáticos. Por ejemplo, el 1. Aquí, entonces, aquí, como les dije también en la clase pasada, vamos a ir ejecutando el código en vivo, así que cualquier cambio podemos ir haciéndolo también en el camino. El 1 en realidad, si yo escribo 1 en el intérprete, que escribir acá este valor es decirle al intérprete, por favor, dime la respuesta de lo que escribí. Escribí 1 y me dijo 1, que en realidad él me está diciendo ya, me escribiste un entero. ¿Cuál es otra opción para entero? Por ejemplo, el más 135. Como estamos viendo acá, le pusimos un operador unario, que también lo vamos a mencionar más adelante, que para decir que es un 135 positivo. Aquí igual me va a decir 135. Igual que en matemática, uno el signo más usualmente no lo escribe. Menos 124 también, que ahí sí me lo indica. Y bueno, esos son los números enteros. Tenemos los números reales, o los que tienen una parte entera y parte decimal, eso podríamos decir, que se llama, bueno, que son los asociados al tipo float, que float viene de punto flotante. Estos números representan, distintas magnitudes en los reales, incluyendo sus decimales, por ejemplo, el menos 0.36. Entonces, en Python, el separador que nos va a permitir distinguir de la parte entera y la parte decimal no es la coma, es el punto. Y esto es porque, estos lenguajes de programación generalmente se hacen en inglés, y en inglés suelen usar el punto como separador decimal. Así que es súper importante que cuando escribamos números float, utilicemos el punto para separar la parte entera de la parte decimal. Otro ejemplo que tenemos es el 1.0. Y bueno, aquí tenemos también un número que es súper conocido, si es que probablemente lo van a ver en algún ramo de química, 6,02, bueno, 6.02 por 10 elevado a 23, que creo que es la constante de Avogadro. También uno puede escribir en potencias de 10, esto sería la notación científica, no necesariamente, porque en realidad igual uno puede escribir más números acá y no cumplir todas las convenciones de la notación científica, pero Python también nos permite escribir el exponente, que sería el E23, que creo que también se usa así en las calculadoras. Quiero ver si hay un ejemplo que no había mencionado. Ya, entonces aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer va a ser modificar el código. Uno teóricamente también puede omitir la parte decimal y escribir 1 punto. Y esto va a ser completamente equivalente a que haya un 0 acá en la parte decimal, que es lo mismo que ocurre normalmente eh, con el 1. Uno sabe que tiene ceros en la parte decimal. Ahora, lo que hace la diferencia entre un entero y un float es este punto que acabo de escribir acá. Si yo borro el punto, esto ya no es un float, es un entero. Entonces, si escribo el punto, apreté un botón. Si yo aprieto el punto aquí, esto se convierte en un float. Ya. Otro tipo de dato también, aparte ahora de los números, son los valores lógicos. Hay un tipo de dato que se llama bool, que puede ser de booleano, que representa un conjunto de valores de verdad. Aquí hay dos opciones posibles, o es verdadero o es falso. Esto va a ser súper útil en las próximas clases cuando nosotros necesitemos evaluar condiciones para ver si se cumplen o no se cumplen las condiciones y si ejecutamos una acción A o una acción B o no ejecutamos nada. Entonces también como valores lógicos están definidos el valor verdadero, que se llama true, y el valor falso, que es false. Aquí en realidad también van a decir true y false. Algo que hay que tener súper importante es que cuando escriban los valores lógicos, la T de true y la F de false siempre van en mayúscula. Aquí tenemos que hacer una distinción porque escribir en mayúscula no es lo mismo que escribir en minúscula. De hecho, si escribo true en minúscula me va a decir, me va a dar un error, me va a decir que true no está definido. Entonces Python entiende que si yo escribo true o false con la T mayúscula o la F mayúscula respectivamente, eso ya es un valor booleano que significa verdadero o falso. También están los números complejos. Aquí, no me voy a tener mucho, en realidad simplemente escribir la parte real y la parte compleja con un J. Creo que en matemática usualmente usan usar la I. Y eso les va a dar un número complejo. Aquí, por ejemplo, podemos ver el 1j elevado a 2, y eso es menos 1. Recuerden que es la raíz de I.
al cuadrado. Bueno, una vez habiendo visto este tipo de datos, vamos a ver qué operaciones nosotros podemos hacer con estos tipos de datos. Usualmente vamos a ver operaciones ahora con números, pero van a haber otro tipo de operaciones después más adelante. Bueno, ¿qué es lo que es primero una expresión? Una expresión sería una combinación de valores que ya vimos que pueden ser uno de los anteriores, que pueden ser evaluados y nos van a entregar un resultado. Pueden estar formados por valores literales, que son los tipos de datos tal y cual están. Por ejemplo, el entero 1, el float 1.5, el true, esos son valores literales. Una expresión puede estar conformada por un valor literal simplemente, que es lo que acabamos de hacer. Una expresión también puede estar definida por una variable. Las variables son nombres que nosotros vamos a ir asignando y que van a tener cierto valor. Vamos a verlo un poquito más adelante en esta clase. Pueden haber operadores, que vamos a tener combinaciones de valores literales con operadores para permitir ejecutar, no sé, operaciones matemáticas o evaluaciones de condiciones, y llamadas a funciones, que vamos a ver un poquito de eso ahora, pero más adelante en el curso también vamos a aprender nosotros a ver cómo podemos trabajar con funciones. Bueno, un operador es un símbolo en una expresión que representa una operación aplicada a los valores sobre los que actúa. Por ejemplo, vamos a verlo ahora, el signo más. El signo más yo lo escribo entre dos valores y me permite hacer una operación y puedo evaluar esa expresión. Bueno, en términos de operadores, vamos a ver los operadores aritméticos. Estos van a operar sobre valores numéricos y nos van a entregar un valor numérico como resultado. Tenemos operadores binarios que actúan sobre dos operandos o valores, y los uranios que actúan sobre un operando. Vamos a ver los dos tipos. Bueno, el operador binario, aquí tenemos distintos tipos. Hay varios que ustedes probablemente ya los usaron o ya los conocen, y probablemente las calculadoras o varios tipos de notaciones también son usados. Y otros que no son tan usados, pero que Python los trata de cierta forma. Tenemos la suma, que es el más, la resta, que es un menos, la multiplicación es el asterisco, que está en el teclado, la división es el slash. Acá tenemos que distinguir división de división entera, que es el doble slash o el cociente. Tenemos un operador que probablemente no es muy conocido, pero que también nos sirve, que es el operador módulo, el porcentaje o resto de la división. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Y el operador potencia. Aquí hay una diferencia súper grande, por ejemplo, uno podría esperar que el operador potencia sea... a ver, tengo que escribir el simbolito, a ver, este de aquí. Que sería el operador, este es un hat, que es como un sombrerito. Uno usualmente cuando en otras partes lo escribe así, uno dice ya, esto es una potencia. Pero en Python esta no es el operador potencia, sino que son el doble asterisco. Hay que distinguirlo de la multiplicación, que esto es un asterisco, estos son dos asteriscos. Con eso uno puede ocupar el operador potencia, que es un número elevado a otro número. Bueno, aquí vamos a ver ya ejemplos. Aquí tengo, por ejemplo, 3 más 2. Voy a agrandar un poquito. 3 más 2, yo le puedo decir al intérprete, dime cuánto es 3 más 2, me va a decir 5. Entonces ahí ya estoy evaluando una expresión que tiene dos operandos, que son el entero 3, el entero 2, y el operador que es el más. Otro ejemplo, 8 menos 5, 3. Ahí también me lo evalúa correctamente, ahí estamos viendo la resta de valores. Aquí hay una diferencia un poco sutil. Ahora tengo 8 menos 5.0. O sea, el operando 1 es un entero, el otro es un float, y yo los quiero restar. Ahora, Python no se complica mucho con esto si ustedes le escriben un entero y un float, pero el resultado lo va a transformar a float. Digamos que todos los float incluyen a los enteros, entonces como en un subconjunto numérico más grande va a haber una transformación implícita que se va a hacer aquí en Python. Así que 8 menos 5.0 es 3.0, que es un float. Bueno, siguiendo acá, 5 dividido en 2. Aquí estamos viendo también que una de las curiosidades que tiene Python. Yo les acabo de decir que si yo escribo un entero y un float, el resultado va a ser un float. Pero acá tengo dos enteros. Y podemos ver que 5 dividido en 2 no es un entero tampoco, no es 1, no es 2, es 2.5. Entonces aquí sí también va a haber una transformación en Python, en donde 5 dividido en 2 me va a decir que es 2.5.
Así que algo súper importante que tienen que ver es que cuando hago divisiones no tienen que preocuparse de que haya una transformación de entero a float. Como vimos, los dos operandos son enteros y el resultado es un float. Porque tiene que ser así, porque no puedo dividir 5 en 2 y quedarme solamente con alguna parte entera. Para quedarse solamente con la parte entera está precisamente la división entera. Si ustedes escriben 5///2, yo solamente me voy a quedar con la parte entera de la división que acabo de hacer arriba. O sea que esto debería ser 2. Así que igual ustedes tienen como recurso dividir un número y que les diga exactamente todos los decimales que tiene, o dividirlo y quedarse solo con la parte entera. Bueno, aquí intentamos dividir 10 en 0. ¿Qué debería ocurrir? ¿Está definida esta división? Eh, bueno, nosotros sabemos en matemáticas que nosotros no podemos hacer esta operación, y de hecho Python tampoco pueden hacerla. Así que si ustedes intentan dividir cualquier número en 0, a ustedes les va a dar un error, que, bueno, también vamos a ver errores más adelante en el curso. En este caso sería el zero division error. Me está diciendo que estoy dividiendo por 0. Aquí lo que podemos decir rápidamente es que acaba de ocurrir una excepción en el código, que es un error que se acaba de desencadenar en tiempo real, mientras yo intentaba dividir un número por 0. Ahora, esto obviamente yo creo que uno puede evitar este tipo de errores si simplemente cambio el 0 que está aquí dividiendo, pero cuando trabajemos con código uno tiene que tener un poco más de cuidado, porque estos valores podrían ir cambiando en el tiempo, que es cuando trabajemos con variables. Y ahí podrían ocurrirnos estos errores y tendríamos que estar revisando un poco más en detalle cómo evitar estos errores. Bueno, tengo acá ahora 325 dividido en 10, que es la división entera. Esto debería darme 32. Sí. Bueno, 5 módulo en 3, o sea, el resto de dividir 5 en 3, si quieren lo podemos ver de otra forma. 5 dividido en 3, usualmente, bueno, es 1.66666. Pero si nosotros, por ejemplo, hacemos la división entera, yo digo que 5 dividido en 3, en división entera 3 es 1. La pregunta es, ¿cuánto me sobra de esa división? O sea, el 3 por 1 es 3, y para llegar a 5 me faltan 2. Eso sería el resto de la división. Así que si yo escribo 5 módulo 3, eso me va a dar 2. Algo que yo puedo calcular es que si yo a la parte, a 5 dividido en 3, en parte entera, yo le sumo 5 módulo 3, eso debería darme 3, que sería el divisor. Hay una regla de división que uno puede ir sumando las cosas y uno puede ir obteniendo los valores. A ver, quiero ver el valor que estaba antes. 325 módulo 10. Nosotros vimos que en el ejemplo anterior la división entera era 32. 10 por 32 son 320, y de eso me sobran 5. Así que 325 módulo 10 me da 5. Ahora, el operador módulo 10 a uno le va a ser súper útil porque si aprovechamos las propiedades que tienen los números, yo estoy diciendo aquí en pocas palabras, estoy obteniendo el último dígito del número. Si por ejemplo ahora hago el módulo 100, estoy obteniendo los últimos 2 dígitos de cada número, que es porque como tenemos un sistema numérico basado en base 10, hacer el módulo 100 o el módulo 10 o el módulo de cualquier potencia de 10 nos va a servir para ir obteniendo algunos dígitos de los números. Bueno, aquí tenemos 4, asterisco, asterisco 10, que sería 4 elevado a 10. Bueno, y eso es 1.048.576. Vamos a ver otro valor, 4 elevado a 4, que eso es 256. Entonces ahí tenemos el operador potencia. Acá tengo 25 elevado a 1/2. No sé si ustedes recuerdan qué ocurre cuando el operador potencia es una fracción, o sea, cuando el exponente es una fracción. Aquí lo que estamos haciendo es calculando la raíz cuadrada de 25, que calcular la potencia es eso, la potencia de un número que es una fracción. Así que 25 elevado a 1/2, eso es 5.0.
Así que también podemos calcular raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces enésimas, usando el operador potencia. Entre los operadores unarios tenemos, de nuevo, el más y el menos, pero ahora van a actuar como signo positivo y signo negativo. Y esto es algo que también vimos al principio de los valores que vimos de enteros. El más 3, por ejemplo, y el menos 5.0. Entonces, si el operador más y menos va acompañado solamente de un operando, que sería un número, ahí lo convertimos en operador unario. Profe, pregunta. Sí. Que quedé con la duda de la suma con paréntesis que hizo antes, que hizo como una división y un módulo y le Ah, dio... sí, si quieres la vemos de nuevo. A ver, 5 módulo 3 es 2. Aquí lo que yo quería hacer era... eh, 5 Le dio el dividido... divisor, eso era. Ah, claro, sí, me dio el divisor. A ver, si yo multiplico el resultado, lo multiplico por 3, aquí. En realidad estamos haciendo la operación inversa. ¿Qué significa 5 dividido en 3? Significa que, si yo lo escribo de otra forma, si yo multiplico este valor, lo multiplico por 3, me va a dar 5, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, entonces, el 5 división entera 3 es 1. El 1, yo lo voy a multiplicar por 3, y eso no me va a dar 5, me va a dar 3. ¿Cuánto me falta para el 5? Me falta 2. Entonces, lo que me falta en realidad es esto. Aquí voy a hacer la suma de nuevo. Sí, aquí creo que lo escribí al revés. A ver, 5. Ya, este 2 lo tengo que sumar con... o sea, lo que quise explicar era eso, que si yo tengo 5 de la división entera de 3, que es 1, me faltó eso. Sí, ya entendí cuál le faltó. Yo lo multiplico por 3, eso me va a dar 3, y si a eso yo le sumo el módulo, esto es como hacer la operación inversa de la división. Sí, aquí tienen razón, me faltó hacer esta multiplicación. Que sería el proceso inverso de hacer una división, de lo que significa una división. Si yo divido la parte entera de 5, que eso sería 1, que me cabe una vez el 3 en 1, lo multiplico por 3, me da 5, me sobran 2, el 2 lo tengo acá. Y con eso yo puedo reconstruir el número inicial, que era el que estaba, con el que quería dividir. Ya. A eso me refería realmente. Ujú. Sí, lo voy a dejar así escrito para la clase, versión posterior a la clase. Sí, muchas gracias por haber hecho la pregunta, porque igual sí, ahí tuve que hacer la aclaración. Eh, ya, vamos a ver un poco de qué es lo que es la llamada funciones. Profe, profe, Sí, antes de avanzar. ¿qué eso de los operadores unitarios que no cacho? Ya, bueno, Porfa. sí, lo puedo decir nuevamente. El operador unario en realidad es un operador que actúa sobre un número a la vez, no actúa sobre dos. Esa es la diferencia con los operadores binarios. Por ejemplo, si yo escribo 5 más 3, el signo más se convierte en un operador binario, que quiere decir que actúa sobre dos números a la vez. Pero si yo escribo el signo más con un número a la vez, eso se convierte en un operador unario que le damos un significado distinto básicamente al mismo símbolo. En este caso, el más y el menos está actuando como el signo positivo y el signo negativo de un número. Esa es la diferencia. Eh, no sé si con eso está respondida la pregunta. Sí, sí, ¿Sí? Ya. ahora que claro, gracias. Ya. Bueno, vamos a ver un poco de llamadas funciones. Les voy a dar rápidamente una definición de lo que es una función. Es un mini programa que va a realizar una tarea específica. Más detalles los vamos a ver en las siguientes clases, pero nosotros podemos ahora usar ciertas funciones que nosotros conozcamos y que sepamos lo que hacen para poder trabajar. Aquí les voy a presentar una. Bueno, si queremos llamar una función, nosotros tenemos que conocer su nombre y agregar algún valor de entrada entre paréntesis, que sería puede ser una expresión. Por ejemplo, esta función que se llama type, que sería tipo en inglés, me va a decir cuál es el tipo de dato asociado a una expresión, que es lo que acabamos de ver anteriormente, los tipos de datos. ¿Cómo? ¿F de X?
Sí, es como un f de x, de hecho. Hay un símil como en matemáticas que uno puede decir, f de x sería mi función, por ejemplo, si es x cuadrado, yo sé que si yo escribo f igual, o sea, f de 3, yo lo que estoy haciendo es haciendo 3 al Ah, cuadrado, y la claro. respuesta va a ser 9. Aquí es súper parecido. Yo tengo una función que se llama type, que si yo sé que si yo le escribo algo adentro, esto me va a decir el tipo de dato que tiene asociada esta expresión. Así que aquí no nos quedamos solamente con la definición matemática, que igual puede aplicar, sino que las funciones nos pueden entregar otro tipo de cosas. Por ejemplo, si yo escribo type y adentro escribo un 3, eso me va a decir que es un entero. Ahí va a ser int. Si yo escribo 3.6, me va a decir float. Esto es un float. Si yo le digo false, me va a decir que es un bool. Entonces, esta función es súper útil para ir discriminando cuál es el tipo de dato con el que estoy trabajando. Incluso le puedo escribir una expresión, por ejemplo, 3 más 5, y eso es un entero. También como vimos, 3 más 5.0, eso es un float, y también me lo va a ir diciendo. Entonces, yo le puedo ir ingresando a una función la expresión correspectiva en este caso, y me va a estar diciendo cuál es el tipo de dato. Así que, bueno, más adelante vienen unos ejemplos que podemos trabajar, así que lo voy a dejar en type de 3. Bueno, entre todos los operadores que vimos, obviamente hay algunos operadores que son más importantes que otros al momento de escribir una expresión. Esto igual pasa en matemáticas. Cuando ustedes escriben una expresión larga y le ponen signo más, le ponen divisiones, le ponen multiplicaciones en la misma expresión, uno sabe cómo se separan los distintos valores que tienen que calcular. Aquí pasa lo mismo. Entonces, las expresiones van a evaluarse siguiendo las reglas de precedencia, que esto quiere decir que van a haber operadores que van a ser más importantes que otros al momento de discriminar. Eh, Aquí tenemos, bueno, en valor de importancia de menos a más está en este orden. Los menos importantes son los operadores de suma y resta. Entonces, estos se van a evaluar al último. Después se van a evaluar los operadores de división, multiplicación y módulo. Después, en siguiente orden, vienen los operadores unarios. Luego viene el operador potencia. Luego viene cualquier llamada a función que yo haga. Y al final, el más importante, que sería como el valor por el que yo voy a discriminar, van a ser los paréntesis. Esto es súper parecido a lo que uno hace en matemáticas, de hecho. Si uno agrupa valores por paréntesis, uno sabe que esos valores se evalúan primero y después sigo evaluando lo que está más hacia afuera. Por ejemplo, acá el 2 más 3 más 5 por 4. Yo sé que primero tengo que evaluar lo que está en este paréntesis con lo que está en este paréntesis, y siguiendo el orden de precedencia, después viene el signo más. Entonces después yo sumaría lo que está como resultado de los dos paréntesis. Aquí lo diría que igual probaran varios tipos de expresiones y fueran verificando efectivamente que se va cumpliendo este orden, que uno va dándole más importancia primero a los paréntesis, después a las llamadas funciones, después a las potencias, a los operadores unarios, a las multiplicaciones y divisiones, y al último a la suma y la resta. Bueno, si yo quiero verificar como vimos anteriormente, yo puedo usar la función type. Así que aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos o de expresiones es un float? Tengo 4 opciones. Tengo el 6, el menos 6, 6x6, que les voy a explicar qué es lo que es después, o el 6.0. ¿Cuál de estas es un float? El 6.0. 6.0. Claro, 6.0. Entonces aquí uno puede hacer la verificación de si escribo type y encierro el 6.0. Puedo ver que esto es un float. Entonces aquí lo que voy a hacer es hacer lo mismo con todos los valores. Bueno, nosotros podemos ver que el primer y el segundo caso son enteros, ¿cierto? Porque no tienen parte flotante, los dos me van a decir entero. El 0.6 también me va a decir entero. Y lo que hice realmente acá fue escribir un número en base 16, que son los hexadecimales. Es un sistema de numeración que en lugar de ir de dígitos del 0 al 9, tiene incluido las letras de la A a la F. Así que voy a borrar esto para mostrarles. 0.x6 es como una notación que usa Python para escribir el hexadecimal. Yo puedo escribir 0x9, que es el 9, pero aquí también está permitida las letras de la A a la F. El 0xa es el 10. Esto está en base 16 y esto está en base 10, en numeración. Puedo llegar hasta la F, entonces puedo escribir AD, que es el 13, el F, que es el 15. El G no me va a dejar escribir porque ya no es un
un dígito válido del sistema de numeración base 16. Me dice que es un literal inválido de hexadecimal. Entonces, lo que realmente esto es un entero, pero está escrito en otra base, que es en la base 16. Si ustedes escriben números sin escribir ningún tipo de formato, por ejemplo, sin estas cosas, siempre vamos a estar usando la base 10, que es el sistema numérico que usamos tradicionalmente nosotros. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Aquí ya estamos evaluando expresiones. Nuevamente la pregunta, ¿cuál de los siguientes datos ahora no es de tipo float? ¿4 dividido en 4? ¿Sí? 4 dividido en 4, veamos. Entonces, esto lo vamos a evaluar y esto sabemos que es float porque tiene un 3, 3.0, 22. 4 dividido en 4 es 1. Ah, y también es 1.0. Bueno, aquí también está considerando que la transformación la puede hacer a float. 3 por 18, ¿esto puede ser float de alguna forma? No. No, porque en realidad los dos números son enteros. Así que ese sería no es float. Y este de acá, que tiene 101 punto más 2, este sí. Que recuerden que les dije que si yo escribo el punto, estoy asumiendo que como parte decimal está el 0. Bueno, aquí sí, aquí tenía una aclaración también que darles, que en realidad el 4 dividido en 4 es 1, pero Python igual lo asume como float, aunque haga la división tradicional. Bueno, entonces, bueno, aquí creo que no necesitamos usar el type porque podemos ver gráficamente cuáles son los floats y cuáles no. Entonces, en realidad, este es el que no podía ser float. Bueno, vamos a ver ahora variables. En realidad ya vamos a ver cómo podemos interactuar un poco más con los tipos de datos, con las expresiones. Ahora vamos a ver variables. Una variable dice que permite almacenar un valor asociado a un nombre que podrá ser utilizado posteriormente en la aplicación. Una variable lo podríamos definir como una representación simbólica, que en realidad es para nosotros que significa algo, que puede ser un nombre, un identificador, algo que nosotros reconozcamos y que eso va a tener un valor asociado en algún momento determinado del programa. La definición puede ser un poco, no sé, elevada, o sea, como, no sé, como media rara o como expresarla, pero aquí hay una definición un poco más amena. Yo puedo ver que una variable, que por ejemplo yo le pongo A, lo podemos ver como una cajita, la cual yo le voy a asignar un valor en algún momento. O sea, la cajita puede tener un valor o puede no tenerlo. La idea es que trabajemos siempre con las variables que tengan un valor, si no nos va a dar un error el código y eso lo vamos a ver más adelante. Así que por ejemplo acá, yo estoy tratando de hacer una asignación, que la asignación va a ser súper importante a lo largo del curso, en donde yo a la variable, yo le voy a asignar una expresión que va a ser cualquier cosa que ya hayamos visto anteriormente. Puede ser una suma, una resta, una función también la podemos evaluar y nos puede dar un resultado que la podemos evaluar. Así que aquí, en este ejemplo visual, podemos ver que si yo escribo a igual a 5, a esta cajita que es la a, yo le voy a asociar el valor 5, que es un entero. Entonces, ¿cuál es el orden en el que ocurren estas cosas para hacer la asignación de variables? Lo que ocurre cuando yo escribo a igual 5 es que primero yo voy a evaluar la expresión que está a la derecha del signo igual. En este caso, si yo escribo un 5, no hay nada que evaluar, porque el 5 es un valor literal. Pero si yo escribiera 5 más 3, ahí sí se evalúa. Evaluaría 5 más 3 igual a 8, y el resultado de esa evaluación yo se lo asigno al nombre que escribí a la izquierda del signo igual. O sea, a la hora voy a decir que A es igual a, en este caso, 5. Si yo escribí 5 más 3, eso es 8. Entonces, A sería igual a 8. Es súper importante el orden en el que yo escribo estos operadores de asignación. En matemáticas, por ejemplo, uno puede escribir A igual 5 y puede escribir 5 igual a A. Y eso en realidad significa lo mismo. O sea, uno puede decir que una incógnita, una variable, significa un valor. Pero en Python es un poco más estricto. Tiene que estar escrito de esta forma. Las variables siempre tienen que aparecer al lado izquierdo del signo igual, y las expresiones al lado derecho del signo igual. Siempre tiene que ser en ese orden. Bueno, una variable la podemos nombrar utilizando letras. Por ejemplo, puede ser letra A, letra B. Podemos usar números, guión bajo,
que es para no hacer espacio, porque en realidad una variable no puede ser una frase, tiene que ser un conjunto completo que no tenga espacios entre medio. Sin embargo, hay un límite, una limitación de que no puedo empezar una variable con un número, por ejemplo. Aquí yo necesito escribir varias palabras para expresar mi variable, que igual yo les recomiendo harto que cuando escribamos variables, los nombres que le asignemos tengan que ver con la tarea que, que tienen que estar realizando. Aquí este es un ejemplo extremo. Por ejemplo, yo quiero escribir esta es una variable. Yo no puedo escribir esta es una variable con espacio, por ejemplo. No puedo hacer esto. Lo voy a hacer ahora para mostrarles qué ocurre. Si yo lo intento hacer, me va a decir syntax error, o error de sintaxis. La sintaxis tiene que ver con las reglas que tiene definidos el lenguaje para poder funcionar. Entonces aquí yo estoy incumpliendo una regla que tiene el lenguaje, que dice que las variables no pueden tener espacios. Así que por eso, en lugar de usar espacio, en el mundo de la programación solemos usar el guión bajo, que como que suele pasar un poco más desapercibido en el caso de que quiera escribir más de una palabra, y no escriba todo junto la expresión. Entonces aquí, por ejemplo, esta es una variable, aquí sí me deja escribirlo. Esta es una variable y estamos bien. Ahora, yo puedo decirle al intérprete que inmediatamente me diga cuánto vale este valor. Entonces lo puedo escribir acá abajo. Y me va a decir que es 3125. Ahora, si yo intento escribir una guión bajo variable, aquí Python de hecho me colocó uno con un color distinto, pero eso es parte del IDE, pero en realidad no voy a poder hacer esto. Voy a incumplir también otro error de sintaxis que dice que Python dice que yo no puedo iniciar los nombres de variables con números. Tiene que ser con cualquier otra cosa que no sea un número. Yo les recomiendo siempre tratar de usar palabras simples. Por ejemplo, esto puede ser un número, puede ser la variable número, puede ser el número potencia, el número suma, o sea, el valor suma, resta, o más que nada, que la variable explique lo que hace su operación. Eso es como recomendado. Igual pueden usar los valores A, B, C, D, pero yo no recomiendo tanto si en algún momento se encuentran con 10 variables y después ya no saben qué es lo que hacía la variable B. Entonces, por eso es mejor que uno le diga, le ponga un nombre que como que explique lo que hace la variable. Ahora, para sentido pedagógico, lo que viene a continuación en el curso, igual vamos a estar usando variables A, B, C, D, porque en realidad estamos haciendo ejemplos de juguete. No hay como ningún significado por detrás de cada variable. Bueno, vamos a ver ahora qué valor podrían tener las siguientes variables. Si yo escribo A igual a 4 más 5, ¿cuánto debería resultar A? 9. Si yo escribo B igual a, aquí voy a borrar esto antes de mostrarle el resultado. B. Si yo escribo B igual a más 4, ¿qué ocurre acá? Tengo una variable al lado derecho y al lado izquierdo. Yo les dije, las variables siempre tienen que estar al lado izquierdo. Pero la variable, como les mencioné también, tiene un valor asociado. Entonces, si tiene un valor, yo puedo simplemente evaluar la expresión. Eso es posible. A igual a 4 más 5 es 9, así que ahora la A yo la trato como si fuera un 9. Así que yo puedo escribir una variable al lado derecho siempre y cuando tenga un valor asociado. Así que B igual a más 4 debería ser 13, ¿no? Debería ser el valor que tiene A en este momento más 4. Entonces si yo evalúo B, ahí me va a dar 13. Yo puedo ir cambiando el nombre, o sea, el valor a las variables, y eso va a significar que también me puedo ir cambiando el valor de otras variables que dependían de ella. Por ejemplo, ahora B es 15, porque yo le cambié el nombre a la variable A. Así que en realidad el nombre de variable viene de ahí, que puede variar su valor en el tiempo. Voy a volver a lo que estábamos antes, porque había un ejemplo interesante. Bueno, entonces lo que puede pasar es que en algún momento el A era 9, pero de la nada yo ahora dice A igual 2. Entonces, aquí les puse líneas de código para que pudiéramos ver. En la línea 1 y 2, el A valía 9. Pero de la línea 3 en adelante, el A cambió su valor y ahora vale 2. Así que de aquí en adelante tengo que tratar a la A como si fuera el nuevo valor que es 2. Algo súper importante que también va a ocurrir en los programas es que las variables van a ir cambiando valores en el tiempo y uno debería estar preparado para poder aceptar estos valores. Bueno, después yo quiero trabajar D igual a menos 3, que esto sería 2 menos 3, sería menos 1. Y acá quiero escribir, bueno, este es el ejemplo al que quería llegar. ¿Cuánto es E igual a E más 1? ¿Alguien sabe cuánto vale E? Bueno, aquí tenemos un problema.
En algún momento yo hice una definición de E, por ejemplo, en la línea 2 yo escribí la variable al lado derecho, pero yo sabía que A ya tenía un valor antes, así que no hay ningún problema con hacer esta evaluación. Pero acá, yo en algún momento, o sea, en ningún momento yo les dije cuánto valía la E, no la definí. Entonces, Sí. ¿qué debería ocurrir acá? Debería definir la E antes de, ¿no? Sí, pero estamos viendo, O sí, si no quedaría la voy a E definir de error. hecho. Hay un error, de hecho, aquí lo vamos a ejecutar. Y miren, si quieren, si se fijan en el intérprete, me pone una fichita aquí, línea 5, y me dice que el nombre E no está definido. Entonces, algo súper importante que hacemos cuando queramos trabajar con variables al lado derecho es asegurarnos de que siempre estén definidos los valores. Bueno, aquí un compañero suyo dijo que era un acumulador, que de hecho sí, es un concepto que se suele usar en programación, que acumula sumas. Eso es lo que se ve, lo vamos a ver más adelante. Entonces, si yo quisiera corregir esto, yo tendría que darle un valor a la variable e. Por ejemplo, si yo escribo e igual a 5, ¿cuánto va a valer e en la línea 6? ¿Puede estar la e a los dos lados de la expresión? La respuesta es sí. Puede estar a los dos lados porque... Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que si la e aparece dos veces, yo voy a respetar las reglas de asignación. ¿Qué quiere decir? Lo que hago primero es evaluar lo que está a la derecha del signo igual, con los valores que tiene actualmente, y una vez que tengo ese resultado, se lo asigno al valor que está a la izquierda. Entonces, el código nos permite que nosotros podamos escribir una misma variable al lado izquierdo y al lado derecho que van a respetar las convenciones de cómo funcionan las asociaciones. Entonces acá, por ejemplo, si escribo e, ahora e vale 6. Porque aquí evalué el valor que tenía anterior, que era 5, más 1, 6, y se lo asigné a la e. Así que es posible escribir variables al lado derecho siempre y cuando tengan un valor definido. Eso es lo que tienen que preocuparse siempre cuando estén escribiendo código. Bueno, uno puede desasignar un valor de una variable, que sería como borrarla, usando un comando o una instrucción que se llama del, de delete. Bueno, acá tenemos los mismos ejemplos. Yo hice del d, y yo a él intenté asignar el valor de la variable d. Como yo la eliminé anteriormente, en la línea 5, en la línea 6 ya no tengo disponible la d. Así que acá me va a dar el mismo error de nombre que vimos anteriormente. A pesar de que yo asigné una variable en la línea 4, en la línea 5 la borré. Así que ya no está disponible. Así que esa es una forma que ustedes tienen de poder ir borrando valores de variables. Bueno, tenemos operadores de asignación. Aquí ya estamos mezclando cosas. Uno puede hacer una asignación y una operación al mismo tiempo para que afecte a la misma variable. Vimos que la asignación es el signo igual. Yo puedo hacerle una suma y una asignación a una variable anteponiendo el más al igual. Lo mismo pasa con la resta, con la multiplicación, con la división, el módulo, la división entera y la potencia. O sea, si ustedes anteponen el operador al signo igual, están haciendo una asignación, pero también una operación. A la misma variable yo le estoy haciendo una suma o haciendo una resta. Vamos a ver un ejemplo ahora. Acá. Yo tengo el número que es igual a 2, y ahora yo escribo número más igual 3. ¿Qué quiere decir esto? De que yo al número, el valor actual que tiene, le estoy sumando 3. Entonces el número va a valer 5. Entonces escribir esto de acá es exactamente lo mismo que escribir esto. Es simplemente otra notación. Yo les recomiendo, eso sí, que cuando inicien ya en programación, si no están muy familiarizados con los operadores, eviten usar estas expresiones más complejas o en realidad un poco más avanzadas, porque puede dar a confusión. Yo les recomiendo siempre que escriban las cosas lo más explícitas posible al principio, y cuando ya sientan harta confianza en lo que están escribiendo, uno ya puede empezar a escribir operaciones ya, otro tipo de operaciones. Por ejemplo, esta que es número más igual 3. Es que es lo mismo. Ahora, yo no tengo ningún problema, por ejemplo, aquí en términos de evaluación, si ustedes escriben número más igual 3 o escriben número igual al número más 3, las dos están correctas. Aquí no hay una que esté más correcta que la otra. Así que también yo les diría que escriban la expresión con la cual ustedes se sientan más cómodos. Si se sienten cómodos partiendo de esta forma, bien. Si se sienten cómodos escribiendo lo más explícito, también está bien. Bueno, ¿alguna duda antes del break? Porque ahora vamos a un break.
Volvemos a las Todo bien, 9:10. profe. Sí. Ya, vamos a hacer un break de 5 minutos, igual que la clase pasada, y volvemos.
Ya, estamos de vuelta. Entonces, ahora vamos a ver otro tipo de dato que es súper importante también para trabajar en Python. Vimos ahora mayormente números y otros valores, pero ahora les voy a presentar el tipo de dato string. String es cadena en inglés, o cadena de texto en realidad. Tipo str o string va a representar cadenas de caracteres. Así que aquí podemos escribir variables, o sea, vamos a poder asignar variables más tarde que signifiquen texto o palabras. El tipo de dato string es cualquier cosa que yo escriba entre comillas. Puede ser hola, entonces aquí hola, pero también puede ser hola, que sería con la otra comilla. Podemos usar comillas dobles o comillas simples, entonces puede ser hola. Si se fijan aquí Python no hizo una distinción al intérprete si yo escribía hola con doble comilla o con comilla. Ahora, ¿por qué uno puede usar comillas dobles o simples? Porque las mismas comillas pueden estar incluidas dentro del texto. Por ejemplo, si yo escribo en inglés let's go, la apóstrofe de let's es comilla simple y yo lo puedo encerrar entre comillas dobles. Así que está permitido que uno defina un string con una comilla adentro. Ahí tengo let's go. Un ejemplo contrario, ella dijo hola, que yo estoy como citando a alguien. Aquí yo suelo usar las comillas dobles. Entonces yo encierro ahora todo este texto, que es un string, lo encierro entre comillas simples. Y ahí puedo también definir un string. ¿Qué puedo hacer yo con strings? Hay algunos operadores que ya definimos anteriormente para números, pero van a significar otra cosa si es que nosotros los trabajamos sobre strings. Tenemos nuevamente el signo más y el asterisco. Pero ahora van a ser acciones distintas. El operador más va a hacer la concatenación de strings, o va a juntarme strings en realidad, eso es la concatenación, y el operador asterisco va a hacer repetición de strings. Veamos algunos ejemplos. Si yo escribo hola más, acá tengo un texto también que es un espacio, más mundo, yo tengo hola mundo. El hola mundo es algo súper típico que se suele usar en programación, que es, ¿qué es lo primero que yo aprendo a escribir en cualquier idioma, en cualquier lenguaje, aunque le digo a cualquier lenguaje. Tengo guaca por 3. Esto va a repetir el texto guaca 3 veces, es decir, guaca, guaca, guaca. Si yo tengo fis por 3 también, me va a decir fis, fis, fis. Y aquí hay algo interesante, yo puedo agrupar también cosas con los paréntesis. Tengo fis más bus por 4. Los paréntesis, como vimos, también nos sirven para agrupar términos, así que lo que primero voy a hacer es evaluar esta expresión, que es una concatenación de dos strings, que sería fis, bus. Y luego ese resultado lo voy a multiplicar por 4. Así que esto me va a dar fis, bus 4 veces. Bueno, esas son algunas cosas que podemos ver con strings. Ahora que vimos más tipos de datos, yo voy a poder hacer conversiones entre tipos de datos. Si yo, por ejemplo, tengo un entero y quiero que sea un float, lo puedo hacer. Para ello les presento las funciones respectivas que van a permitir transformar a tipo de dato. La función se llama igual al tipo de dato. Así que si yo, por ejemplo, escribo int y le escribo algo adentro, lo que va a pasar es que yo voy a convertir lo que está acá adentro a entero. Así que int de 2,5, yo no puedo quedarme con la parte decimal, así que solo me voy a quedar con la parte entera. Va a ser 2. Si yo escribo float de el string 1.225, eso va a transformar lo que está dentro a float. Así que me va a transformar esto a 1.225. Nótese la diferencia de que esto es un string porque va entre comillas. Esto no es un string porque no está entre comillas. Eso es un float. Bueno, tengo otro ejemplo. El string str de 2.5 lo voy a transformar a string. ¿Sí? Le voy a poner comillas. Entonces ahora es el comillas 2.5. Y tengo el bool. Bool de, aquí tengo un string vacío. Los strings vacíos también los podemos usar. Que sería un string que no tiene nada dentro. Y esto va a ser falso. Como técnica para distinguir a los booleanos, el booleano de 0 o cualquier cosa que uno pueda asociarlo como a 0 es falso, y el bool de cualquier otra cosa es verdadero. Por ejemplo, el bool de 0, 0 también es falso. El string vacío también puede considerarse como un 0, también es falso, pero si escribo, por ejemplo, bool de 0.0, eso es verdadero porque eso ya no es vacío. Así que uno puede hacer transformaciones también a tipo bool.
Bueno, vamos a ver ahora cómo podemos decirle a Python o sea, cómo podemos decirle a Python que ahora yo necesito ingresarle valores. Necesito darle valores para poder trabajar algún código, algún programa. Para eso vamos a ver la entrada de datos. Esto va a ser súper importante a lo largo de los programas cuando yo quiera recibir información desde el exterior para poder trabajar con mi programa. Para eso vamos a usar una función que se llama input, que es la entrada, y entre paréntesis, que sería el parámetro de esta función, va a haber un mensaje que yo le voy a mostrar a un usuario. Veámoslo de esa forma. Por ejemplo, si yo defino la variable nombre y le pongo un mensaje que dice ingrese su nombre, el Python lo va a interpretar como, ya, aquí necesito pedirle una entrada a la persona que está probando esto, así que aquí se abre un campo de texto y yo puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, puedo escribir Christopher. Y lo que hice inmediatamente fue asignar este texto que escribí, se lo asigné a la variable nombre. Aquí vamos a ver cuánto vale la variable nombre a continuación. Nombre. Entonces nombre vale exactamente lo que yo le escribí. Ahora, lo gracia de la entrada es que uno puede indicar distintos valores. Por ejemplo, ahora me llamo Pepito. Voy a escribir Pepito con mayúscula, o sea, con minúscula. Pepito. ¿Y cuánto vale la variable nombre ahora? Vale Pepito. Ahora, ¿qué tipo de dato es esta variable? Si quieren, bueno, igual lo podemos presumir porque acá están las comillas. Podemos ver que esto es un string. Puedo escribir igual el type. Es un string. Entonces, cualquier tipo de entrada que yo haga usando el input, tengo que tener la noción de que siempre va a ser un string. Vamos a hacer una variable de texto. Sin embargo, esto no nos impide a nosotros leer números, por ejemplo, pedir un número, pedir una otra cosa al usuario, porque podemos hacer la transformación de datos. Por ejemplo, hagamos una prueba. Si yo encierro el input en un int, quiere decir que todo lo que está acá adentro yo lo voy a transformar entero. Y voy a escribir Pepito de nuevo. Mi pregunta es, ¿puedo transformar el string Pepito a entero? Pues ¿hay un número equivalente para Pepito? Bueno, aquí lo que va a pasar es que no. Yo intenté escribir un string que es Pepito y no existe un equivalente en base 10, que es como no tengo un número que pueda representar a Pepito. Pero sí puedo escribir números, por ejemplo, puedo escribir 5. Y allí yo puedo hacer lectura de datos que van a ser textos, pero los puedo transformar a otro tipo de datos. Por ejemplo, puedo operar con números, puedo operar con floats. Tradicionalmente eso es como lo que más vamos a necesitar hacer. Pero en sí, si ustedes usan el input por sí solo, yo siempre voy a estar trabajando con strings. Entonces acá tengo el string. Bueno, así como vimos en la entrada de datos, también hay salida de datos. Para ello vamos a usar esta función que se llama print. Print en inglés es imprimir. Entonces estamos imprimiendo en pantalla algo. Eso es lo que estamos haciendo. Podemos imprimir en pantalla el valor de una variable o una expresión o un valor literal, lo podemos estar imprimiendo en pantalla. Entonces, acá, por ejemplo, si escribimos print hola mundo, me va a decir hola mundo. Nótese la diferencia de escribir print hola mundo de hola mundo. Aquí, por ejemplo, el mensaje apareció sin comillas. Porque aquí no estoy mostrando el valor del string, estoy simplemente mostrando un mensaje hacia el exterior. Veamos otro ejemplo. Tengo a igual a 6, y tengo que la variable x es igual a doble asterisco 2. Esto sería un operador potencia, el x debería valer 36. Así que quiero decirle al mundo cuánto vale esto. Entonces voy a poder expresar la respuesta utilizando el print. Yo podría ir dándole distintos valores o expresiones separados por coma adentro del mensaje. Entonces puedo decir la variable a, coma, al cuadrado es, coma, x. Y esto me va a mostrar simplemente, me va a volar la expresión y me va a armar un mensaje. Entonces aquí yo voy a decir 6 al cuadrado es 36. Porque aquí evalué la a, que es 6, evalué ese string que está literal, al cuadrado es, y evalué el x que vale 36. Bueno, también puedo, al igual que puedo hacer esto, bueno, puedo imprimir los dos valores por separado también, me va a decir 6,36. Los puedo imprimir por separado, pero me los va a dejar en líneas distintas.
Y bueno, puedo también armarme un mensaje yo por mi cuenta y después imprimir simplemente el mensaje, que aquí estamos haciendo de manera equivalente lo mismo que teníamos antes. Tengo 6, lo transformo a string, después viene al cuadrado es, después viene más string. Aquí estamos haciendo una concatenación de strings. Esto debería decirme 6 al cuadrado es 36, igual que antes. Pero, bueno, aquí ocurre algo. Al armar el mensaje, yo simplemente concatené o junté los strings que tenía. No hay ningún espacio entre medio de cada uno. Si me fijo acá, no hay un espacio acá, no hay un espacio acá, y yo simplemente junté todo. Así que si ustedes tratan de armar un mensaje, la recomendación es que se preocupen siempre de que entre cada string haya un espacio. Aquí esto lo puedo solucionar simplemente como que al string del medio yo le pongo espacio antes, espacio después, y ahí tengo el mensaje 6 al cuadrado es 36. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿Es necesario ponerle str al a y al x? en este caso sí. Si quieres, mira, vamos a hacer la prueba de qué pasa si no lo hacemos. Me gusta mucho este modelo de clase porque podemos ver qué pasa si no lo hacemos. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué tipo de dato es A? A es un entero. Entonces yo a un entero le voy a sumar un string y a ese resultado le voy a sumar otro entero. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿está permitido el operador más entre enteros y strings? Aquí vamos a ver la respuesta que es no. Aquí no me va a dar un error de tipo, que es que Python nos está diciendo básicamente que para el operador más yo no puedo mezclar enteros con strings. Entonces por eso yo necesito hacer una conversión previa. O puedo sumar enteros con enteros, o en realidad números con números, eso es permitido, o string con strings, pero no mezclarlo. No puedo sumar un string con un entero. Entonces, Ah, esa es la razón de la que hacemos la transformación aquí. Si quieres lo dejo así. Ya. Vamos a ver secuencias de escape, que son caracteres que uno lo antepone con el signo backslash, que es el guión ahora para el otro lado, donde vamos a poder llamar a algunos tipos de expresiones que no son necesariamente strings, pero que van a ser interpretados como strings. Les presento el salto de línea, que en un procesador de texto uno escribe enter y inmediatamente el texto se empieza a escribir en otra línea. Esto no pasa automáticamente en Python. Vamos a ver un ejemplo acá. La variable A es piano, salto de línea, violín, salto de línea, oboe. Si lo vemos aquí, vemos que existe un salto de línea, que es un backslash n, pero si yo lo muestro, Python va a interpretar ahora esta como secuencia de escape que yo escribí, y me va a decir que hay un salto de línea y va a escribir lo siguiente en la otra línea. Entonces me va a decir piano, siguiente línea, violín, siguiente línea, oboe. Existen varias secuencias de escape, tradicionalmente las que vamos a ver más serían este salto de línea, y puede también existir la tabulación que viene más adelante. profe, pregunta, Sí. ¿dónde está el backslash? No lo encuentro por ningún lado. ¿En el teclado? Sí. Tiene que ser este símbolo. Depende de su teclado. Yo lo veo al lado del 0, por ejemplo. Lo veo yo. ¿Y con qué lo activáis? Es que yo también lo tengo al lado del cero, pero no. No sé si es Alt. Voy a tratar de escribirlo ahora. A ver. Sí. Con el Alt GR que está al lado del espacio lo puedo escribir yo. Ah, Alt GR más la tecla que está al lado. Eso va a depender de su configuración de teclado que tengan. ya. Gracias. Ya. Bueno, no obstante, nosotros vemos que la secuencia de escape es parte del string. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el A es ese string que incluye esta secuencia de escape. Entonces, las secuencias de escape van a ser visibles solamente cuando yo quiera mostrar un mensaje. No van a ser visibles, o sea, van a seguir existiendo como parte del string. No es que yo esté escribiendo un string que tenga varias líneas. Bueno, las tabulaciones son otro, que aquí puedo escribir lo mismo, pero es como si apretara el tab en mi teclado. Pero si yo evalúo el valor de A, esto es parte del string. Bueno, voy a ver una última cosa que me falta. Bueno, puedo escribir múltiples saltos de línea. Aquí tengo un mensaje, esto sí está bien olvidado en YouTube.
después a futuro. Hola amigos de YouTube, hola, hola. No olvides de apretar suscribir, like y campanilla, que es como lo que dicen todos los youtubers. Pero esto yo lo escribí en varias líneas. Entonces, esta es una forma en que yo puedo escribir un string en varias líneas. Y bueno, Python lo va a interpretar como que yo lo estoy escribiendo en varias líneas. Entonces aquí es bastante literal. Uno escribe un texto, aprieta Enter, sigue escribiendo otro texto, y aquí sí es posible escribir en varias líneas. Bueno, lo último que vamos a ver hoy. Tenemos comentarios que también son súper importantes en los lenguajes de programación y nos van a permitir hacer explicaciones de nuestro código o detallar ciertos procesos que estemos haciendo para otros programadores que también lean el código. Entonces, les recomiendo mucho que escriban comentarios en el código. ¿Cómo podemos escribir un comentario? Con el carácter gato, que algunos dicen hashtag ahora en redes sociales. Si ustedes escriben gato, todo lo que está escrito a la derecha, el intérprete lo va a ignorar. Y va a decir, ya, esto no lo tengo que considerar en cuenta, no es parte de mi sintaxis. Y ustedes van a poder escribir lenguaje en código humano que alguien más entienda para explicar qué es lo que ocurre en el código. Pueden usar el comentario antes de cada línea o al lado de la línea. Por ejemplo acá, aquí explico cosas, por ejemplo estoy sumando 2 más 2. Si yo borrara este gato, me diría que hay una sintaxis inválida porque Python no entiende nada, pero si yo escribo el gato, Python va a entender que tiene que ignorar esa línea y ya no tiene que preocuparse de la sintaxis. Bueno, tengo unos ejemplos que ver, pero se nos acaba el tiempo, los vamos a revisar en la próxima clase. El IDLE también. Les voy a mostrar después más adelante cómo ver el IDLE. Así que, ¿qué vamos a ver en la próxima clase? Vamos a ver estructuras de control que tienen que ver con los condicionales if else, if else. Vamos a ver cómo podemos ahora discriminar varias condiciones, ejecutar acciones, si se cumplen condiciones o no. Bueno, principalmente eso. Y nos queda también otra parte que es de ciclos que viene más adelante en otra clase, que la clase de la otra semana del viernes. Bueno, con eso entonces estamos terminando la clase de hoy. Así que nos vemos el martes, que tengan un buen fin de semana. Y bueno, les voy a estar publicando información en el curso de aula durante el día. Eso.